sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Electrónica San Nicolás te invita a conocer su nueva sede, ubicada en la calle 17-552, con un servicio personalizado y especializado en sonido, cámaras y paneles solares. Teléfono 896-0235. Electrónica San Nicolás, toda una empresa a su servicio. ¡Uy, qué elegancia de hombre! Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali. Viste al caballero elegante. Trajes, zapatos y camisas. Todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali. Calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre. Sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. Hola, ¿qué tal mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes Baratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45.000 pesos. En el barrio Belalcázar, calle 23, 18107, calle 23, 1869 y también en el sector de la Luna, calle 13, 23, C58. Somos Almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata.
En este su espacio, Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003. Nuestras líneas de participación habilitadas para que usted se comunique con nosotros, nos haga sus preguntas y nosotros hacemos pedagogía con la respuesta. Le damos pues bienvenidos a todos y todas y vamos a hablar de esos temas que tanto nos gustan y que usted tanto quiere conocer. Le recordamos a todos los televidentes, pero antes al amigo Einson Yantén para que por favor nos cierre el micrófono. Se está filtrando la información. Recordémosles a todos ustedes que de conformidad con el artículo 121 del Decreto Ley 019 del 2012, las incapacidades las debe reconocer y pagar, por supuesto, la EPS, pero el empleador directamente el que debe hacer ese trámite. Vamos con Televidente en Línea y seguimos más adelante con este tema con el que abrimos el programa en el día de hoy. Buenas tardes, Televidente en Línea. Buenas tardes. Tarde que como he oído decir es que el domingo salió una reforma de pensión y yo tengo 1.330 semanas y me faltan 2 años. ¿A mí me acogerá esa nueva ley? ¿Cuál es su nombre, mi señor? Don Fernando. Don Fernando. Fernando nos está llamando aquí. De Mojica. De Mojica. Gracias, don Fernando, por llamarnos del barrio Mojica, aquí en la ciudad de Cali. La pregunta es cierto, salió una información en el periódico El País y usted quiere saber si esa información puede cobijarlo a usted, que tiene 60 años y 1.330 semanas. La pregunta es si se puede o no aplicar lo que se está hablando frente al caso suyo. Vamos a responderle, puede colgarnos la línea telefónica y prestar atenta nota porque hace algunos días estuvimos hablando acerca de esa propuesta de Sergio Clavijo, expresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIT, y él manifestaba una reforma muy a fondo a lo que es el sistema pensional en Colombia. Y decíamos que hay que estar muy atento, porque mientras por un lado se habla de paz, por otro lado se están proponiendo reformas que rayan de pronto en esa drasticidad, podríamos decirlo así, y que al final la gente se puede dar cuenta que estos gobiernos ninguno quiere beneficiar a las personas distintas a las que están en el poder, a las que están en el gobierno, a las que hacen parte de los movimientos políticos que gobiernan en su momento. Y así no se debe mirar el Estado. El Estado se debe mirar como una universalidad y todas las disposiciones deben buscar siempre, como lo dice el artículo 2 de la Constitución, buscar la prosperidad. Y todo este tipo de normas que se comienza con lo que usted escuchó, don Fernando, en los medios de comunicación, siendo titulares de prensa, justificando el por qué hay que hacer una reforma pensional en este caso, y al final logran con la planadora del Congreso de la República ponerla a consideración y aprobarla. Pero cuando son normas que benefician a todo un pueblo, difícilmente las aprueban, como ocurrió con la reducción del aporte al 4% en el campo de la salud para los pensionados. Ese aporte que hoy está en el 12% y que el presidente de turno, presidente Santos, manifestó en su campaña proselitista 2014-2018 de que iba a reducir el aporte del 12% a las EPS a un 4% para los pensionados,
fue un vil engaño, nunca se cumplió, como nunca se cumplen muchas cosas. Por eso, cuando se trata de normas antipopulares, las aprueban a pupitrazo. La gente cuestionaba porque el pasado domingo se gastaron 40.000 millones de pesos, 40.000 millones de pesos, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, sin inmutarse, 40.000 millones de pesos simplemente para decir si era de la calle o si era Cristo el que iba a representar a los liberales. Cualquiera de los dos casi que es la misma cosa. Y no se justifica que pudiéndose poner de acuerdo entre los dos, se la piden 40.000 millones de pesos que habían servido para paliar el hambre, para mitigar el hambre de muchas personas que no tienen alimento, que no tienen salud, que no tienen un techo y por supuesto menos posibilidades de pensionarse. Por eso cuando leemos esos titulares de prensa diciendo que se avecina una gran reforma pensional y así inician, donde piensan aumentarle 5 años de edad a la mujer y 5 años de edad a los hombres, y semanas se aproximan a las 1.500 semanas para poder pensionarse. Esto tenemos que decirlos a través de este medio de comunicación o a través de este programa. Este no es un medio de comunicación, es un medio pedagógico, el espacio que hacemos nosotros. Y como no estamos casados con ningún movimiento político, ni de izquierda, ni de derecha, ni liberal, ni conservador, ni Polo Democrático, ni Partido Verde, somos un programa completamente ajeno a los partidos políticos. Así no, aquí no le hacemos apología a nadie. Y como no le hacemos apología a nadie, siempre hablamos con verticalidad, con neutralidad, porque no decimos las cosas para beneficiar a uno u otro movimiento. Por eso reprochamos y lo convocamos a usted para que este tipo de manifestaciones, este tipo de cosas que quieren hacer estos gobernantes en detrimento de la opción progresista de la sociedad, se lleven a cabo, porque cada día no basta con robarse la plata del erario público, sino que quieren a través de la economía informal sacarle más y más plata a la gente. No les basta con que hoy se paga casi un 72% de los ingresos en impuestos y todavía quieren subir la edad para pensionarse en 5 años más para los hombres, 5 años más para las mujeres. De momento podemos decirle al señor Fernando, que nos llama desde Mojica, que por fortuna, en el evento en que se apruebe esa reforma pensional, en nada tiene por qué afectar a las personas que están allí a un paso de alcanzar la pensión, como lo es el caso del televidente que nos llama. No puede afectar y precisamente lo que se debe crear es un régimen de transición. Ojalá nunca aprueben una reforma pensional por estos tiempos, porque aún sabemos que el objetivo es enriquecer más a los gremios económicos. Ya dice el meme por ahí que circula en las redes sociales, que tienen presidente los gremios económicos y hoy tienen hasta fiscal. Entonces no se puede esperar de un gobernante que ha sido llevado al poder por los gremios económicos y que únicamente legislan con todo su séquito de acompañantes, ministros, representantes a la Cámara, senadores de la República, todos a favor de quien los ha llevado al poder. Nada más triste que eso puede resultar más violento que cualquier otro acto violento de los grupos al margen de la ley, que ya algunos se han reinsertado. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Sí, doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Será bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Carlos Alberto, del barrio Salomia. Don Carlos Alberto, del barrio Salomia. ¿Su inquietud cuál es, don Carlos Alberto? Gracias, doctor. En este momentico tengo 72 años y yo solamente coticé un año en una empresa en el año 1970 y me aparece en la historia laboral lo de el año pues que coticé. Correcto. Pues yo ya pues no tengo derecho a pensión ni nada de cuestión. Quisiera saber cuánto, y sobre un mínimo, ¿no? Cotizó sobre un mínimo en ese año, en ese tiempo pues. Quisiera saber si tiene alguna fórmula o algo para saber cuánto me devuelven por ese año y si pagan un año, me imagino que sí, ¿no? Bueno. De reclamación. Y está en Colpensiones.
Sí era el Seguro Social, ahora es Colpensiones, sí. Perfecto. Entonces vamos a preguntarle, a responderle a don Carlos Alberto si tiene derecho o no a la indemnización sustitutiva de la pensión, porque afirma en su consulta que cotizó por allá en el año de 1970 con una empresa, un añito, 51.42 semanas aproximadamente. Ya tiene 72 años, quiere saber si eso se lo devuelven y a cuánto puede ascender. Pues conforme al decreto 758 del año de 1990, y esa norma se mantuvo, para que le den indemnización sustitutiva de la pensión, usted requiere tener mínimo 150 o más de 150 semanas. Con 50 semanas dudamos que le vayan a hacer indemnización sustitutiva de la pensión, distinto a lo que sucede en el fondo privado, porque como esa es una cuenta de ahorro individual, no importa que usted tenga 10.000, 20.000, 50.000 pesos en ella, se los van a devolver. Pero en este caso, si usted cotiza sobre la base de un salario mínimo, estamos hablando hoy del 16%, imagínese usted cerca de 104.000, 120.000 pesos más o menos, que usted va a cotizar calculándolo en el año, eso le da como 1.200.000, 1.400.000 pesos. Uno podría pensar que ahí tiene 1.400.000 si fuese en un fondo privado, pero como es en un fondo público, estamos seguros que eso no le llega a 200.000 pesos, no le va a llegar a 300.000 pesos. Luego, nos gustaría que usted se presentara a ver qué le dice la gente de Colpensiones, pero desde ya le estamos manifestando que no tiene las semanas mínimas para que puedan acceder usted a la indemnización sustitutiva de la pensión conforme lo establece el artículo 37 de la ley 100, y repito que es distinto a lo que es la devolución de saldos, porque devolución de saldos hace mención a quienes están afiliados a los fondos privados, y ese artículo 66 dice que le deben devolver todos los aportes junto con los intereses generados y demás rendimientos. A esa persona que está en el fondo privado le van a devolver, pero como usted está en el fondo público y tiene únicamente 51.42 semanitas, ahí no le van a devolver. Pero repito, nos gustaría que usted fuera al fondo y posteriormente nos llama cuando esté en Colpensiones o cuando le respondan a ver qué le van a manifestar los de Colpensiones. Don Carlos Alberto, que nos llama desde el barrio Salomia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperemos pues que usted haya en su juventud atesorado alguna parte de ese dinero que le haya permitido hoy subsistir, porque no debe olvidar usted y otros televidentes que estamos en Colombia y el adulto mayor no tiene ningún tipo de retribución frente al Estado, aparte de los míseros 75.000 pesos que le entregan mensual a la gente de la tercera edad que no tiene ingreso. Solamente sucede en Colombia. En cualquier otra parte del mundo, por más pobre que sea el país, se preocupan por la gente de la tercera edad, que de alguna manera ayudó a fortalecer, a crecer el país con su fuerza de trabajo, con una u otra cosa, pero ayudaron en eso. Entonces, aquí en Colombia, después de los 62, debiera pensionarse a los 62, 65, recibir alguna ayuda, pero eso en Colombia no existe. En otras naciones existe, así sea una pensión mínima y así la persona no haya cotizado el número de semanas suficientes para obtener reconocimiento de una pensión. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y, ¿por qué no?, el tan maltrecho derecho a la salud. Saludamos a esta hora de la tarde la gente de Alincol, a Wilber Moreno, que a esta hora, como siempre, nos observa. Igualmente a Isabela, lo mismo que a Celeste. Saludo especial a ellos, asiduos televidentes de este espacio.
Esperamos que estén observándolo a esta hora de la tarde. Igualmente, nuestros más sinceros saludos a la gente de Palmira, de Jamundí, de Villarrica, de Puerto Tejada, de Candelaria. En todos estos sitios nos observan y hacen posible que este programa sea conocido por otros cuando hacen comentarios relacionados con la respuesta acertada, oportuna que le damos aquí. Sirva este espacio también para recordarle que hay que reclamarle las incapacidades o la licencia al empleador y el empleador a su vez debe reclamarla a la EPS encargada de amparar el riesgo de esa naturaleza, la maternidad, la vejez, la invalidez, es decir, según el tipo de prestación, así mismo hay que reclamarle a la entidad, pero ya no hay que hacer el trámite de manera directa el trabajador frente a la EPS para el pago de las incapacidades, sino que el empleador directamente debe hacer ese trámite y seguirle pagando al trabajador común y corriente su salario como si estuviese trabajando. También le recordamos a todos, absolutamente todos, que las incapacidades de origen común, a pesar de que el artículo 227 del Código Sustantivo Laboral indica que se puede pagar hasta un 66% de ese valor, le recordamos a todos que la sentencia C543 del 2013, sentencia de constitucionalidad C543 del 2007, prohíbe taxativamente, conforme el artículo 53 de la Constitución Política, que a una persona se le paguen incapacidades de origen común por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. No obstante, esta sentencia, que ya tiene una vigencia de 10 años, aún sigue siendo aplicada, digamos, mal interpretada por los empleadores, porque siguen reconociendo y pagando una incapacidad del 66%, y eso está prohibido, porque a las personas deben garantizarles siempre el mínimo vital móvil, y el mínimo vital móvil en Colombia es de 737.717. Enhorabuena, tenemos una institución, una corporación administradora de justicia, como lo es la Corte Constitucional. Y de ahí se parte la base en la interpretación del derecho. Por eso no se olviden ustedes que si tienen que cobrar alguna incapacidad producto de una licencia de maternidad, producto de una incapacidad por alguna circunstancia, enfermedad, accidente de origen común, el empleador está llamado a seguir pagando común y corriente y repetir este trámite ante la EPS, que es la entidad que debe reconocer esa prestación. Para que no se le olvide a usted, señor televidente, y multiplique esta información con los demás amigos, porque a diario nos está llegando personas a nuestras oficinas, nos están llamando permanentemente y están manifestando que les están pagando incapacidad por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. Si la incapacidad es de origen laboral, no se olviden que hay que pagar el 100% sobre la base de lo que se estaba cotizando ante la ARL. Hay que pagar el 100% del IBC sobre el cual se estaba haciendo cotizaciones a la administradora de riesgos laborales. Pero si es de origen común, va hasta un 66%. Esto a raíz pues de una pregunta que nos dejaron allí en el correo electrónico luisernelio@gmail.com, para que no se pierdan esa dirección electrónica. Y ahí en pantalla están nuestros teléfonos para que nos llame si no encontró la respuesta directa aquí en el programa. Queremos también recordarles a todos que aunque hayan transcurrido ya cerca de 3 años desde que se puso fin al régimen de transición,
Aún estamos revisando historias laborales y estamos encontrando con que muchas personas les asiste el derecho a la pensión de vejez conforme el decreto 758, es decir, amparados en el artículo 12, decreto 758, que indica los requisitos. Así haya fallecido el régimen de transición a partir del 1 de enero del año 2015, porque la transición se extendió hasta el 31 de diciembre del año 2014. De tal suerte que si usted tiene una historia laboral, llévela a nuestras oficinas. Nosotros le vamos a hacer el estudio de ese documento, porque la Corte ha manifestado, la Corte Constitucional, que la historia laboral, por ser un documento contentivo del número de semanas necesarias para reclamar una pensión, se constituye un documento de rango constitucional y en consecuencia debe Colpensiones corregirla cuando el afiliado encuentre algún tipo de contingencia. Nos duele y en el fondo del corazón, cuando observamos que la misma Colpensiones se encarga de cercenar el número de semanas que tienen los afiliados. ¿Y hasta qué punto entra uno a preguntarse cómo es posible que una entidad del Estado, regida por funcionarios públicos que los pagamos todos los que contribuimos, los que tributamos al Estado, y cómo es posible que se empeñen en eliminar semanas de una historia laboral simplemente con el objeto de negarle la posibilidad de pensión a una persona? Esto es muy triste. Que eso suceda en un fondo privado y eso vaya y venga, pero que sea el propio Estado el encargado de engañar a sus coasociados, indicando que no tienen el número de semanas suficientes porque le han quitado ellos. Y peor aún, la Corte Suprema de Justicia, en el expediente 34270, del 22 de julio del año 2008, interpretando lo que dicen los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 100, ha manifestado que bajo ninguna circunstancia el trabajador tiene que andar buscándole las semanas que no pagó el empleador al fondo de empleado. Ese no es una labor del empleado o afiliado, es una labor que debe cumplir el fondo de pensiones. Es decir, que es el fondo de pensiones quien tiene que estar atento que los empleadores que han afiliado a un trabajador le paguen de manera oportuna y tomar las directrices del caso o las medidas del caso para que si la empresa es renuente, es morosa, poder empezar a hacer los trámites y recaudar. De hecho, el artículo 23 le indica que constituye título ejecutivo, 23-24 de la Ley 100. Constituye título ejecutivo y esa acción de cobro, que así se denomina técnicamente en el campo del derecho, debe adelantarla, por supuesto, no hay equívoco a ello, es el fondo de pensiones, el fondo de pensiones. Llámese Colpensiones, llámese fondo privado, ING, Porvenir, Protección, Horizonte, cualquiera de ellas, directamente debe estar a la expectativa de qué sucede con ese trabajador que ese patrono ha afiliado y no se ha pagado el aporte al sistema pensional. Aquí en Colombia no se trata de crear más y más disposiciones, porque allí está la facultad que tiene el inspector del trabajo para investigar y sancionar a los empleadores que sin justificación alguna se sustraigan al deber de afiliar y pagar los aportes al sistema de seguridad social. De hecho, recordemos que existe la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Parafiscales en Colombia,
que está pendiente, que debe velar para que todos los afiliados se les esté pagando oportunamente por parte de los empleadores. Y usted, señor afiliado al fondo de pensiones, es el que más interesado debe estar de esto, solicitando periódicamente, cada 6 meses, cada año, un reporte de su historia laboral para cerciorarse que efectivamente las semanas están allí y que corresponden a los periodos laborados. Ese ha sido el gran problema que del pasado se arrastró al presente y aún hoy muchas personas cumplen los 62 años si no hacen parte de la transición, o los 57 si son mujeres y tampoco hacen de la transición, van a radicar los documentos y se encuentran con que a pesar de que ya tienen la edad para pensionarse, el número de semanas es insuficiente. Y ahora sí se ponen a tirar cabeza. Yo en el año 1972 trabajé con tal empresa, en el 77 trabajé con tal empresa, en el 81 trabajé con esta empresa, y resulta que van a tocar puertas a esas empresas y ya no existen. Si esas empresas los afiliaron, pero nunca pagaron, así aparezcan allí en 00, usted debe reclamarle al fondo de pensiones antes de que las vayan a borrar, porque las están borrando adrede. Decíamos hace poco que eso constituye un delito de fraude procesal, porque están engañando a un juez para obtener una sentencia favorable a sus pretensiones, y así no debe ser. Deben saber que el reconocimiento a la pensión es un derecho fundamental, y al ser un derecho fundamental debe ser protegido por cualquiera de las acciones constitucionales que la misma norma superior consagra, como son el derecho de petición en el artículo 23, el derecho a la acción de tutela consagrada en el artículo 86, la acción de cumplimiento en el artículo 87 y las acciones populares y de grupo en el artículo 88. Ojo, son mecanismos de protección de los derechos fundamentales, no solamente caer en el error de que son derechos colectivos o que son del medio ambiente, como sucedía antes, y esa clasificación le hizo mucho daño a las personas porque tenían su derecho fundamental como el de la salud y no lo protegían, no lo tutelaban porque no hacía parte de los que la misma Constitución establece como fundamentales y que van del artículo 11 al 41. Pues bien, la Corte dijo que los derechos fundamentales no están solamente del 11 al 41, sino que están a todo lo largo y ancho de la Constitución política. Y acentuó con una frase lapidaria diciendo que los derechos fundamentales están incluso por fuera de la Constitución. De tal suerte que si usted se siente que ha sido despojado de un derecho que usted considera fundamental, hay que acudir a las normas de carácter internacional y solicitar una protección de parte del Estado. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estábamos hablando acerca de lo que hace Colpensiones, de borrar de las historias laborales las semanas que el empleador no pagó por alguna circunstancia, y eso no se debe hacer, no se debe hacer en absoluto. Por eso el llamado es para todos ustedes, señores televidentes, para que impriman periódicamente la historia laboral y la den a revisar. Puede revisarla nuestro asistente en Asistencia Legal Integral de Colombia, Lincol. Teléfonos y dirección aparecen en pantalla. Esa historia laboral, imprímanla y háganla revisar. Y ojo, si tienen historias laborales que han sacado en años anteriores, consérvelas, porque siempre le están haciendo mutaciones en detrimento del derecho a la pensión de la persona que está afiliada. Esto pues, para que no lo pierdan de vista, para que no lo olviden y estemos todos allí muy pendientes de que con el análisis de la historia laboral podemos nosotros tener un alto porcentaje de por lo menos estar seguros que las semanas que aparecen allí son las correspondientes
a esos tiempos laborados con la empresa X o Y. De eso se va a tratar. No podemos entonces dejar que se nos desconozca este derecho por parte de Colpensiones. Finalmente, es también meritorio recordarle a los televidentes que ante la discriminación de las normas aplicables a los accidentes de origen común, las enfermedades de origen común, frente a los accidentes de origen laboral o enfermedades de carácter laboral, hay que recordar que aquí en el país se debe equiparar una disposición que no ponga diferenciación a que si es accidente laboral no le van a exigir densidad de semanas para reconocimiento de una determinada pensión, y si es de origen común le pidan densidad de semana. Eso tiene que cambiar en el país, de alguna forma debe cambiar y anezárselo a las cosas buenas. Una cosa buena es el Fondo de Solidaridad Pensional, porque usted, si no tiene las semanas suficientes, puede afiliarse, vincularse a través del fondo y seguir aportando. Esa es una cosa buena que hay que aplaudir. ¿A quiénes? A los que hicieron desarrollo de la Ley 100 en el año de 1993, porque la Constitución Política en el artículo 48 establece que hay que ampliar progresivamente la cobertura en materia de seguridad social. Y si eso lo dice la Constitución, por supuesto que tenemos que estar nosotros muy atentos a que lo que diga la Constitución, siendo un mandato imperativo de carácter universal para los colombianos, pueda ponerse en práctica y que cada uno obtenga lo que establece la misma Constitución. Recuerde, del artículo 1 al artículo 10 de la Constitución están los principios, y dentro de esos principios, por supuesto, tenemos un Estado social de derecho fundamentado en el principio de la dignidad humana que no es posible alcanzar si el Estado no garantiza las necesidades mínimas, las necesidades básicas que resultan insatisfechas por el mal procedimiento de muchos políticos que impiden que las ayudas lleguen a su destinatario final, como lo son algunas personas de escasos recursos. Con ello, pues, queremos agradecerle nuevamente a todos nuestros televidentes que se han comunicado en el día de hoy para hacernos las preguntas en torno a lo que es el derecho laboral y la seguridad social, y recordarles a ustedes que no se pueden quedar sin reclamar. Hay que formular las reclamaciones de manera respetuosa, porque no es con, digamos, palabras soeces, calumnia y demás, con que se reclama. Hay que hacerlo de manera idónea. Por eso es una invitación para que todo aquel que se sienta, digamos, que ha sido despojado de un derecho, y en este caso a la pensión, al derecho laboral, hay que hacerle petición al empleador para que respondan dentro de los términos legales. Con esto, pues, vamos a dar por terminado el programa en el día de hoy y a invitarlos a todos ustedes para que sigan sintonizándonos ahí en el dial 12 de Global Televisión, en el canal 112 de Cali TV, y también en las redes electrónicas o en las redes sociales, como lo es YouTube, como lo es Twitter. Allí también vamos a estar para que ustedes puedan localizarnos allí en Tablero Jurídico. Muchas gracias a todos y todas, pues, por escucharnos, por comunicarse con nosotros en el día de hoy, y los invitamos para el día de mañana, cuando estemos más aquí en punto de las 3 de la tarde con Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.